¿Quieres que te cuente mi última noticia? ¿Quieres saber cómo he vivido el primer trimestre? Quédate conmigo en este episodio donde te cuento más sobre mi tercer embarazo. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, bienvenidos al podcast Tu Mejor Parto. Soy Paula, tu anfitriona. Y antes de empezar con el episodio de hoy, quiero dar las gracias a Jules por patrocinar este episodio. Yo usé el carrito Jules Day con mis bebés y fue una maravilla. Cómodo, elegante y sobre todo práctico. Así que me parece una fantasía que esta marca nos acompañe ahora también aquí en el podcast. Escoger el cochecito de tu bebé hace mucha ilusión. Jules crea cochecitos pensando en la realidad de la crianza. Preciosa, sí, pero también caótica a veces. Por eso diseñan cochecitos que se adaptan a tu ritmo, para ayudarte a mantener el equilibrio y sentir que sí, tú puedes con esto. Tienen opciones para cada necesidad. El Jules Air 2, que es tan ligero y fácil de plegar que puedes hacerlo todo con una sola mano, que ya sabemos lo valiosa que es cada mano libre cuando tienes un bebé. El Jules Hoop 2, compacto y urbano, ideal si te gusta moverte por la ciudad sin renunciar al estilo. El Jules Day 5, que es personalizable y elegante. O el Jules Geo 3, resistente y perfecto para cualquier terreno o para familias con más de un peque. Y algo que me encanta es que todos sus productos están diseñados con un enfoque sostenible y funcional, para acompañarte en este caos maravilloso que es criar. Así que si estás buscando un cochecito bonito, práctico y que te haga la vida un poco más fácil, échale un ojo a Jules. Dirígete a jules.com para darle un vistazo a todos los modelos que ofrecen. Y te dejo también el enlace en la descripción del episodio. Gracias Jules por apoyar este espacio y a todas las familias que están preparando su mejor parto y su mejor crianza. Muy pronto empezamos la formación de hipnoparto para profesionales este miércoles 8 de octubre. Aún te puedes apuntar. Te dejo más información en la descripción y si tienes preguntas estaré encantada de contarte más en una llamadita de 15 minutos. Y de hecho, hoy doy una masterclass a las 8 de la tarde, hora Madrid-Barcelona. Así que si escuchas el episodio hoy, día 1 de octubre, igual aún estará tiempo a ver la masterclass o si no, mándame un mensaje y quizá la puedes ver en diferido. No es enfocado a madres, sino que es enfocado a madres que quieren dedicarse a dar clases de hipnoparto o a profesionales que quieren incorporar el hipnoparto en sus servicios o en su acompañamiento. Venga, empezamos. Bienvenidas al episodio 122 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Quizá ya viste en Instagram que estoy embarazada de mi tercer bebé. Y bueno, hoy me apetecía mucho contarte cómo lo estamos viviendo en casa, cómo me he sentido en estas primeras semanas y también algunas curiosidades de este embarazo. Así que si te apetece acompañarme en este viaje, quédate conmigo en este episodio. Por mi parte, me hace mucha ilusión tener esta comunidad donde sé que no voy a vivir el embarazo sola, sino que aparte de mis amigas y de mi familia, pues que os tengo vosotras, donde puedo ir compartiendo cositas en comunidad. Bueno, primero os quería hablar sobre la decisión de tener una tercera criatura, ¿no? La verdad es que es algo que nos planteamos desde hacía tiempo. Realmente yo siempre había querido tener 3. Sí que es verdad que después viene la realidad y te das cuenta de, bueno, pues que los niños son muy demandantes, que la vida te cambia, que tienes menos tiempo para ti, ¿no? Y hay muchas cosas y muchos factores que tienes que tener en cuenta, yo creo, a la hora de decir quiero una criatura más en casa o no. Cómo vivo yo los embarazos, ¿no? Hay como muchos factores que cada una tiene que tener en cuenta. Entonces yo os cuento mi experiencia, que no es ni correcta ni incorrecta, simplemente es yo cómo lo he vivido y el por qué, ¿no? Pero yo siempre había querido tener 3 criaturas y las primeras 2, o sea, mi primer hijo y el segundo, los tuvimos bastante seguiditos. Entonces el tercero, la verdad, es que ha sido un poco más de decir, a ver, ¿cuándo encontramos el momento, no? Yo sí que es verdad que por mi parte quizá lo hubiera buscado un poquito antes, creo que estaba más preparada que mi marido, pero para mí era muy importante que los dos estuviéramos de acuerdo, que los dos quisiéramos y que los dos dijéramos, venga, es el momento, vamos a por ello, le ponemos ilusión y sabemos que, bueno, porque los primeros años son más duritos y más teniendo otros hijos antes, ¿no? Ya, que no es el primero, pero
pero tenemos las ganas, ¿no? No quería hacerlo a medias porque si no yo creo que con el cansancio, con un bebé, con otras criaturas, yo priorizaba también la relación en pareja y la familia, ¿no? Para mí esto era importante de no forzar las cosas. Entonces, bueno, yo creo que ha venido el momento justo, el momento perfecto, porque por eso el gap entre los otros dos hermanos era un poco mayor, entonces la cosa ya es un poco distinta, ¿no? Mi hijo mayor tendrá 7 años, el pequeño tendrá 5 y claro, yo los dos primeros los tuve muy seguiditos, se llevan 2 años justos y realmente mi hijo mayor era bastante intenso. Es un niño, bueno, muy despierto, con muchas ganas, con mucha energía, mucha energía y el pequeño también le sigue, ¿no? Pero sí que es un poco más tranquilito. Entonces, no quería volver a vivir lo que vivimos, no que no lo volviera a hacer, sino que fue duro. Entonces, aunque fue muy guay y ahora es lo mejor del mundo porque aparte son 2 niños, juegan mucho juntos, tienen mucho en común, se lo pasan pipa, o sea, también se pelean, no vamos a mentir, pero se lo pasan pipa juntos. Entonces esta relación creo que es súper, súper chula y no lo cambiaría, pero se me hacía muy duro pensar que podía volver a vivir algo así. Entonces tenía claro que no, que quería disfrutar de ellos, de sus edades, de lo que va viniendo. Y si tenía otro bebé que se llevara, pues eso, unos 2 años y medio, yo no lo veía. Me parecía también que a ellos como que les faltaría de mí, porque no puedes dar lo mismo, eso es una realidad. No le das lo mismo al segundo porque hay un primero y no le vas a dar lo mismo al tercero porque hay 2 delante y tú eres distinta, ¿no? Entonces eso está genial porque creo que viene con muchas cosas súper buenas para los pequeños porque tú tienes experiencia, priorizas y también saben que, oye, no soy el centro del universo. Pero cuando son tan pequeños y te necesitan tanto, pues también les puede faltar, ¿no? Si no estás ahí, si no les puedes dar tu presencia, el juego que requieren. Entonces por eso también quería que hubiera un mayor espacio antes de buscar el tercero. Bueno, tengo que decir que por parte de mis peques tenían muchas ganas de tener un hermanito o una hermanita. Hacía tiempo que me decían, me acuerdo un día que mi hijo mayor me dijo, pero mamá, ¿cuándo vas a tener a un bebé en la barriguita? ¿Y cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber que hay un bebé en tu barriguita? Y fue tan mono porque sí que es verdad que tenemos algunos amigos que tienen 3 y era un concepto que para ellos es como, bueno, pues si otras familias tienen 3, pues igual la nuestra también, ¿no? Y de la forma como que le habíamos explicado que venían los bebés, que era intentar explicarlo lo máximo ajustado a la realidad, pero para que lo entienda y que sea adecuado para un niño de 6 años o un niño de 4 años. Entonces era como, bueno, mamá y papá se quieren mucho, entonces si lo decidimos, ¿no? Pues a veces de este acto de amor pues puede salir un bebé. Y claro, entonces para él es como un poco abstracto, entonces yo creo que él pensaba, bueno, pues si se quieren, pues entonces en cualquier momento puede salir un bebé, ¿no? Bueno, muy, muy gracioso. Y yo creo que se van a involucrar, que van a ayudar mucho, que evidentemente la ayuda de un niño de 5 años, de 7 años, puede ralentizar las cositas, pero creo que también es actitud, ¿no? Así que nada, ya os iré contando cuando llegue el momento. Pero bueno, volviendo pues entonces al momento del positivo y cómo lo supimos, ¿no? Pues nada, finalmente lo que os he dicho, ¿no? Que pensábamos si queríamos el tercero, que al final dijimos, venga, va, pues vamos a la búsqueda. Realmente fue todo muy rápido. Así que cuando vimos el positivo, pues fue un poco shock, o sea, shock guay, de decir, guau, pero también es real, ¿no? Una cosa es tu imaginativo que piensas, ay, 3, tal y cual, y después de decir, vale, es real, va a pasar, estoy embarazada. Y si me estás escuchando y ya has estado embarazada, seguramente te acuerdas de la sensación de, bueno, no creértelo, ¿no? Es como muy raro al principio porque tú no notas mucho, bueno, ahora hablaremos de lo que noto, pero no hay mucho síntoma físico, ¿no? No tienes barriga, no hay muchas cosas que te cambian en tu cuerpo aún. Entonces como, vale, tengo el positivo, me estás diciendo que tengo un bebé aquí dentro, pero realmente hay algo, ¿no? Es como tu cabeza está ahí dándole vueltas, esa sensación que en realidad es chula, ¿no? Y un poco de ir flotando, ¿no? Como ir por las nubes porque estás como muy feliz y tienes toda esta ilusión, te vienen también dudas, preguntas, ¿no? Hay como, bueno, pasan muchas cosas por la cabeza en muy poco tiempo, pero la verdad es que los dos estuvimos súper contentos. La reacción de mi marido también fue muy, muy guay. Si os habéis leído mi libro, si habéis hecho el curso, ya sabéis un poco su personalidad, pero realmente él es de decir,
si hacemos las cosas, las hacemos bien, ¿no? No vamos bueno, a ver si viene en tercero. No, si lo hace, o sea, si probamos es porque lo queremos, ¿no? Y recuerdo el decirme, ¿ves? Cuando dijimos que venga, vamos a por ello, es porque podía pasar rápido, ¿no? Yo también pensaba, bueno, soy más mayor, puede tardar más, ¿no? Nunca se sabe. Pero vamos, que sí que su reacción fue guay. Y bueno, lo supimos en Roma, porque justamente nos fuimos un fin de a Roma. Yo lo cogí ya un poco cuando aún no habíamos como que 100% acordado que íbamos a por un tercero. Lo cogí para celebrar nuestro 9º aniversario de bodas. Y me apetecía hacer algo, porque realmente después de tener, pues eso, 2 niños, más o menos pues 6 años y algo, sin haber hecho ninguna escapada, sin haber hecho un viaje así los dos solos, ¿no? Sí que habíamos hecho alguna cena, una noche para una boda sin niños, pero realmente poquito. Aparte no tenemos familia que iba cerca nuestro, o sea que no tenemos a los abuelos que podían, mira, pues hoy no nos vamos un fin de, o sea que siempre hay un poco más de coordinación. Así que nada, ya lo cogí pensando, mira, pues si al final tenemos un tercero, tenemos esta escapadita que nos llevamos en la mochila de haber tenido nuestro momento de relax y de hacer un viaje solos. Y entonces nos fuimos en julio, entonces yo llevaba unas 3 días o 4 días de falta y soy súper regular, o sea, yo antes era muy irregular. Bueno, aquí nunca comparto tantas cosas personales, pero me apetecía por si alguna se encuentra en la situación, ¿no? Pero en mi primer embarazo me detectaron que tenía hipotiroidismo y desde allí que me medico. Y con esto y con la tiroxina, creo que se llama así en castellano, pues me hace muy regular. Antes eran 35 días, 37, 28, o sea, era muy dispar y no sabía exactamente cuándo me iba a venir. Total, que entonces, ya en el avión me pasó algo. Cuando estaba en el avión de camino a Roma, me mareé un poquito y fue como en plan, esto me pasó en el primer embarazo con un avión que cogí por un viaje de trabajo, que recuerdo que mi jefe aún no sabía que estaba embarazada, en ese vomité en el avión y mi jefe ya dijo, está embarazada esta. Y después cuando le conté al cabo de un mes, me dijo, ya, sí lo supe en ese avión, ¿no? Porque él tiene 3 hijos también. La realidad es que me mareó bastante fácil y justamente el avión que cogí con el trabajo fue un vuelo muy malo, ¿vale? O sea que podría haber pasado sin estar embarazada, pero es verdad que, bueno, tienes todo un poco más alterado. Pero bueno, volviendo a Roma. Aquí ya pensé algo, no le dije nada a mi marido, pero ya me noté un poquito rara. Entonces ya llegamos al hotel y lo primero que le dije es, me voy a hacer el test. Y nada, tenéis la reacción en Instagram, que si no lo has visto, bueno, yo creo que es mona. Y nada, entonces ya no pude ni beber vino ni comer ciertas cosas durante ese viaje, pero la verdad es que fue muy guay porque, bueno, tuvimos, ¿no? Como la ilusión de estar en una ciudad en la que él no había estado nunca, pasar el fin de solos, ¿no? Así sin estar pensando en, uy, no cruces la calle, o estar pensando en esto, ¿qué vas a comer? O poder tener conversaciones y aparte sabiendo la noticia, pues la verdad es que fue muy guay. Vale, entonces, ¿cómo me he encontrado este trimestre? Pues la verdad es que muy bien. Y a veces cuando hablamos de forma positiva en el embarazo y parto, sabe mal porque sé que hay mujeres que, sobre todo el primer trimestre, que se puede pasar muy mal. Y yo he tenido suerte, entre comillas, toco madera, de que he vivido unos embarazos muy buenos y el primer trimestre nunca he tenido náuseas. Sé que esto es algo súper normal, pero yo en concreto no he tenido náuseas. Sí que he tenido como cansancio repentino de decir, me estoy muriendo, por favor, quiero dormir en cualquier esquina. Esa sensación sí que la tuve este verano. Pocos días, la verdad es que tampoco era, o sea, me notaba bastante bien de energía, pero había momentos en que quiero hacer la siesta y se me cerraban los ojos casi, ¿no? En plan, no puedo más con mi alma y me tenía que tumbar a hacer la siesta, ¿no? Que recuerdo pensar, le decía a mi marido, no sé por qué estás tan cansada. Me dice, ya, pues que estás embarazada. Digo, ay, sí, es verdad. Como que, sí, como actuaba, me encontraba bastante bien, de repente digo, ay, ¿por qué estoy tan cansada? Claro, es que estoy en el primer trimestre, ¿no? Que pasan muchas cosas ahí. Y bueno, aparte de esto, ¿qué más he notado? Los olores. A lo mejor notar de repente un olor muy fuerte a pescado o a una basura o algo, ¿no? Y decir, ay, pero qué horror. Como que puedes notar más los olores, ¿no? Y otra vez, ay, sí, claro, ¿no? Como que te olvidas de que hay ciertos cambios en tu cuerpo que son porque estás en el embarazo. Sí que una cosa también que
en todos los embarazos me he notado muy rápidamente es el pecho. De repente dices, uy, pues ya aquí están habiendo cambios, ¿no? Y se nota más lleno y más grande. Entonces, esto me he notado en los 3 embarazos bastante rápido. De hecho, esto creo que lo noté un poquito incluso antes de saberlo, ¿no? Decir, aquí están habiendo un poco de cambios, y fue mi sospecha de decir eso con el avión. Pues decir, igual sí que es un positivo, ¿no? Y bueno, la barriguita típica del primer trimestre, que la verdad no había mucha, pero es lo típico que el primer trimestre te sale de repente una barriguita que recuerdo que aún no lo habíamos dicho a mis hijos, y el mayor me tocaba, dice, mamá, ¿qué barriga más gorda tienes? Yo creo que hay un bebé ahí dentro. Y yo no contestarle porque no les queríamos decir tan pronto, pero es porque los primeros meses es como que te hinchas más, ¿no? Depende de lo que comas, depende de muchos factores, pues como que te hinchas más y al día siguiente te levantas sin barriga, ¿no? Pero hay estos cambios más bruscos y después ya poco a poco la barriga sí que se queda, ¿no? Pero fue muy gracioso el comentario de mi hijo mayor. Y a veces no sabes cómo vestirte porque vas a ponerte unos tejanos y no los puedes abrochar. Vestidos, sí, eso queda bien, pantalones más anchos, no sé, pero a veces era como, ¿qué me pongo? De momento aún estoy llevando mi ropa normal, pero sí que desabrochada. Sí que algún día me he puesto pantalones de embarazada, porque ya los tenía, pero hay algunos que, claro, como son de hace 7 años, no sé si me he engordado o no, pero me aprietan mucho. Y también es verdad que cuando tienes poca barriga, a mí tanta tela aquí en la barriga como que me agobia y me va peor que no los pantalones normales. Entonces ahora estoy en esa época de decir que me pongo. Ayer me puse en Vinted y me cogí bastantes cosas de segunda mano de maternity, vestidos y no sé si alguna malla, no acuerdo que cogí, pero hay cositas así que digo, mira, para tener un poco de variedad sin gastarme aquí todos mis ahorros. ¿Y qué más? Pues también soy más consciente de la comida. A ver, que me he comido guarradas también y me apetecen, pero por ejemplo, hoy, antes de grabar este podcast, de repente digo, ¡buah, qué hambre tengo! No ese hambre repentino de decir, me estoy muriendo de hambre y tengo que comer ya. Pues aquí me he ido a comer algo de fruta y después sí que me he cogido pues unos frutos secos saladitos, ¿no? Y te digo, es ir alternando, pero que cuando te coge el hambre, pensar en tentempiés que sean más saludables, porque si no es muy fácil tirarte a lo rápido y a lo que te sacia. También me he cogido una barrita de cereales que al final no la he usado, que la tengo al lado de mi cama, porque había 2 noches que me levanté y tenía un hambre que, bueno, estuve como 1 hora pensando, duérmete, y no me he dejado dormir el hambre. Al final me dormí, pero a partir de aquí digo, no, me voy a traer algo al lado de la cama porque me da pereza levantarme, bajar, etcétera. Pero en cambio igual tengo que comer algo durante la noche, ¿no? Te digo, al final no lo he necesitado, pero sí que a veces es levantarme por la mañana y tener que comer bastante rápido porque tenía mucho hambre. Entonces ahora lo que intento hacer también es antes de ir a dormir comer algo. Pues a veces ha sido un yogur con fruta y miel, a veces no te voy a negar ha sido una galleta o 2, o una tostada. Algo que me haga dormir mejor y no levantarme durante la noche por alguna cosa de comida. Bueno, intento también comer cositas con omega 3, pues sardinas en escabeche, una tostada, me encantan y están riquísimas y son súper buenas para el embarazo, y pescado pues al menos una vez por semana, ¿no? Beber mucha agua también, porque a veces paso horas o podría pasar horas sin beber, entonces me tengo que ir recordando, no, bebe agua, que es súper importante, y la tengo aquí, voy llenando el vasito y me la pongo bien fresquita, ¿no? Que sea apetecible que tragarla. Entonces soy más consciente de esto y de llevarme algún snack siempre en la mochila, ¿no? Aunque sea una barrita de cereales o un plátano. ¿Qué más me he llevado? Cacahuetes o nueces, almendras. Algo para realmente saciar ese hambre repentino, ¿no? Porque también es verdad que a veces tengo un montón de hambre y a la hora de comer, o sea, como cantidad. Mira, ahora que estoy diciendo esto, en el primer trimestre había un momento que como que tenía mucho hambre, pero después no podía comer lo que en principio pensaba que me iba a comer. Y me estoy tomando un multivitamínico, he de decir, no me acuerdo la marca, me compré uno cuando estaba en España y era horrible de tragar, una marca que me parecía así como más natural, que me la partía en 2 y aún me costaba un montón tragarlo y fue horrible, así que lo dejé, porque antes de quedarme embarazada empecé con el folato activo, de hecho, y continué esto hasta que me fui a España. A finales de julio me compré el multivitamínico
Y cuando volví a Londres me compré el que me había comprado anteriormente. No toméis esto como ninguna recomendación porque ahora estoy hablando de lo que yo he tomado, pero hay personas que igual no les hace falta el multivitamínico y te hace falta solamente uno de vitamina D, uno de hierro, ¿no? O sea que realmente eso puede ser un poco más personalizado. Venga, ¿qué más? Otros temas. Pues, ¿cómo le dijimos a la familia y los amigos, no? Pues la verdad es que les dije en persona a mis padres, era prontito, pues no sé, igual está de 4 semanas o así, no recuerdo, 3 o 4 o 5. Y estaban súper contentos. La verdad es que mi madre se lo esperaba porque cada vez que íbamos era en plan, pero esta cunita la puedo tirar, pero este cochecito lo puedo dar. O yo, bueno, no. Entonces ya sabían que había la posibilidad de que viniera otro bebé al mundo por nuestra parte. He de decir que mi padre era muy gracioso porque él, siempre que yo contemplaba la posibilidad, ¿no? Cuando hacían estas preguntas, decía, bueno, no sé. Y a veces decía, no, otro no, que mira cuánto trabajo dan estos dos y cómo te vas a liar, que ahí no estamos nosotros para ayudaros, tal y cual. Y pensé, buah, cuando les diga que sí, que viene un tercero, a ver cómo se lo toman. Y la verdad es que a mi padre, que le encantan los niños, ha estado muy feliz. Ahora también son un poco más mayores, entonces ya no es lo mismo, como decía antes, que si tuvieras uno de 4, uno de 2 y un bebé, pues ya tienes unos niños que son un poco más mayores, un poco más responsables y, y más tranquilitos, entre comillas. Y bueno, creo que le he mencionado por encima, tardamos bastante en decirle a los peques. Más que nada porque yo recuerdo cuando me quedé embarazada del segundo bebé de Oscar, me hice la prueba en el baño con mi mayor. Y claro, no entendió nada porque tenía que 15 meses, ¿no? Me parece, 16. Y creo que eso era como muy pequeño para entenderlo. Ahora son bastante mayores, es diferente, lo entienden más, pero es verdad que para los niños es muy difícil de pensar que quedan 9 meses, 10 meses, ¿no? O lo que sea, para que llegue el bebé. Entonces, aunque tienen mucha ilusión, también hay una parte de incógnita. Entonces, no les quería contar lo más pronto posible, quería esperar un poquitín para contarles, para que la espera no fuera tan larga. Y me alegro mucho de haberlo hecho así. Ahora estoy de 15 semanas y 4 días en el momento en que grabo el episodio. En el momento en que se publique, pues serán 16 y algún día más. Y les contamos pues cuando estaba de 13 semanas o 14. Y es eso, ¿no? Que ya enseguida, pero mamá, ¿por qué no nace hoy? ¿Por qué no nace pronto? ¿Cuántos días tengo que irme a dormir para que nazca? ¿No? Me lo dicen en inglés a veces. How many sleeps? Y es en plan, pues unos 180, ¿no? Es muy difícil de contestar esas preguntas y sé que la espera se les va a hacer larga. A ver, es verdad que después que ha pasado la novedad, ahora muchos días no comentan nada. Yo no voy a comentar mucho porque si no creo que les genera un poco de... Aunque os digo, todo ha sido súper positivo, no quiero crear un poquito de ansiedad hablando demasiado del bebé. Y entonces la cuestión es que también tardé un poquito en contarlo por aquí, en contarlo por redes, porque aunque me apetecía mucho, me parecía como rara la idea de decir, lo estoy contando a mucha gente y mis hijos no lo saben, ¿no? Entonces no me parecía correcto, aunque ellos nunca sabrían que lo habría contado en redes, pero no se sentía bien. Entonces quise esperar a contarles a ellos cuando era el momento correcto, antes de hablarlo por aquí, pero bueno, tenía muchas ganas ya de compartirlo con vosotras. Aquí quería aclarar una cosa porque hoy en día también hay mucha gente que lo cuenta antes de las 12 semanas, que me parece maravilloso. Yo le había contado a muchas amigas, le había contado a familia. No lo hubiera compartido por redes, creo que en el primer trimestre, simplemente porque no sé si había algo que no funcionaba bien, si me hubiera gustado tener que explicarlo. A lo mejor mirando atrás sí que lo podría haber explicado, pero tener que forzarte a explicarlo cuando aún estás en el primer trimestre, sí, no quería como arriesgarme a ponerme en una situación que igual me incomodaba. Igual lo hubiera contado a las 10, a las 9, eso sí, pero me hubiera esperado un poquitín. Vale, vamos a hablar de fecha improbable de parto. Si no has escuchado el episodio donde hablo de ese término, ve a escucharlo. Bueno, ya me han cambiado la fecha probable, ¿no? Tenía una fecha que era la calculada según el primer día de mi última regla. Y después me hicieron la eco del primer trimestre a las
14 semanas y me cambiaron la fecha. Me la avanzaron 4 días, 4 o 5 días. No sé cuándo llegan los terceros bebés, si hay un plan, si llegan antes. Mi segundo bebé llegó después que el primero, así que tampoco, aunque las estadísticas dicen que los segundos vienen antes, pues no, vino después. Bueno, y de hecho la fecha que me han dado ahora coincide con el cumpleaños de mi hijo mayor, así que vamos a ver qué le preparo para su cumple, cuándo y cómo, pero tenemos que tener en cuenta que será alrededor de esas fechas, pero como sabemos, solo hay un 4% de posibilidades de que mi bebé llegue ese día, o sea que es bastante improbable. Vale, voy a explicar un poquito ahora el tema del seguimiento y las visitas con el personal sanitario aquí en el Reino Unido. Como sabéis, yo vivo en Londres, entonces aquí lo que haces cuando tú ves el positivo, pues puedes hacer una cita con tu médico de cabecera y allí te registran como tu embarazo, te dicen que lo registres en el hospital donde vas a dar a luz y en mi caso ya le pedí que me hiciera análisis de sangre para el tema de tiroides, pero cuando estás embarazada puede que haya alteraciones y me quería asegurar de que me estaba tomando la dosis de medicación correcta. Pero vamos, aparte de eso, en esa visita no hay mucho más. No recuerdo si me tomaron la presión, creo que sí. Y poco más. Entonces ya me registré en el hospital y a partir de aquí pues me dieron una visita con la comadrona, unos análisis de sangre y me programaron la ecografía del primer trimestre, que en mi caso sí que la quería hacer. Entonces finalmente la visita con la comadrona finalmente fue por teléfono porque justo tuve COVID. Es una semana que nunca me había cogido el COVID tan fuerte, que imagino que es porque estaba embarazada, estaba más débil, no lo sé. Tampoco fue horrible, pero fue como una semana de cansancio, de estar en la cama, de levantarme, un día con fiebre, de estornudos, no sé, como un poco así. Y entonces, aunque ya me encontraba bien, no quería contagiarlas a ellas, ¿no? Entonces tuve una llamada que era básicamente muchísimas preguntas sobre mi historial médico, sobre cómo me encontraba, sobre cómo estoy viviendo el embarazo, sobre mis otros embarazos y partos, mi salud en general, ¿no? También antecedentes y así. Me hice también, por otro lado, los análisis de sangre, donde combinados con la eco, pues también pueden decir si el bebé tiene alguna enfermedad o la probabilidad de que tenga una enfermedad tipo síndrome de Down, entre otras. Y finalmente me fui a hacer la ecografía. Tengo que decir que cuando fuimos a hacer la eco, ya mi marido iba con las urpas fuera un poco porque con el segundo embarazo tuvimos bastante mala experiencia con los ecógrafos. En el Reino Unido no es un gine ni es una matrona que te hace las ecos, sino que es un ecógrafo. Y tuvimos bastante mala experiencia 2 o 3 veces. Entonces fue como en plan, vale, vamos a ir aquí a ver cómo va. Bueno, la ecógrafa realmente era bastante pobre, o sea, no fue una experiencia muy buena, pero tampoco dijo nada malo, ¿no? Y todo fue bien. Estuvimos bastante rato porque no podía acabar de coger las medidas, me hizo mover mucho, me tocó bastante la barriga. Me hizo una ecografía vaginal finalmente porque no podía coger las medidas con la otra eco, entonces me hizo una vaginal. Me pidió el permiso, me dijo si no me importaba, o sea, con todo esto súper bien, la verdad, el consentimiento informado. Me explicó... Le preguntamos si había riesgos y la verdad es que a mí no me importaba y así lo hicimos. Y bueno, ese es un poco el tema de visitas y seguimiento en el primer trimestre. Ya os iré contando. En principio me voy a hacer la prueba de la glucosa. Estoy aún pensándomelo, pero sí que es verdad que lo hice con mi primer y segundo embarazo por el tema de tiroides. Que después, ahora me dicen, no, ahora las guías dicen que por este motivo no tendrías que hacer la prueba, pero sí... por edad. Ahora, como soy más mayor, pues sí que entro dentro de las recomendaciones es hacerla. A mí en concreto no fue una prueba que me pareciera horrible. O sea, sí me parece un poco dura para el sistema. O sea, creo que me da más pereza el hacerme el glucómetro cada día. Soy un poco despistada, igual no me voy a acordar. Tengo que pensármelo aún, pero yo creo que sí que me lo voy a hacer. Y bueno, ¿qué más? Pues planeamos un parto en casa, igual que los otros 2. Mi primer bebé fue
con las comadronas de parto en casa de la sanidad pública del Reino Unido. El segundo, aunque el seguimiento sí lo hice por la sanidad pública, contraté también a una comadrona privada que me acompañó durante las últimas semanas y durante el parto, porque era época COVID, porque había restricciones y más que nada porque había falta de personal y sabía que en varias ocasiones no habían podido atender partos en casa porque tenían que estar en el hospital y no podían dejar su puesto e ir a atender un parto en casa, lo cual no está bien, porque si ofrecen este servicio las mujeres deberían poder parir donde quieren. Y así son las guías, ¿no? Pero la realidad a veces es otra. Y entonces yo, como tenía muy claro que quería parto en casa y mi marido aún más, entonces nos queríamos asegurar y cogimos una comadrona de parto en casa. Entonces por ahora, yo creo que el equipo de parto en casa ahora de mi zona está muy bien. Conozco a una comadrona que estaba antes, las otras dos son nuevas, pero me han hablado muy bien de ellas. Así que esperemos que todo vaya bien, que no haya problemas dentro del sistema y falta de personal. Y cuando decides hacer un parto en casa, si el seguimiento lo haces con el seguimiento público, digamos, la sanidad pública, pues hay visitas que se harán en casa y habrá otras que tienes que ir a la clínica o al hospital. Evidentemente, cuando se tiene que hacer alguna eco, si quieres hacerla, pues eso se hace en el hospital también. La recomendación ahora mismo en Inglaterra me parece que es una eco en el primer trimestre, una en el segundo, y la del tercer trimestre no estoy segura si ahora es recomendación universal o no. Ya veremos si la queremos hacer, si no, pero la del primer trimestre y segundo seguro que las voy a hacer. Y nada, para finalizar, pues un poco la parte más personal de cómo estoy viviendo el embarazo, de cómo voy pensando en el parto. Voy pensando en el parto mucho y aunque, como sabéis, me dedico a empoderar a mujeres, a dar herramientas, pues también tengo mis dudas, ¿no? Y aunque pues por una parte digo, ya lo he hecho 2 veces, venga, es un tercero, va a ser genial, pues también hay las dudas, ¿no? En plan, ostras, he tenido 2 buenas experiencias, ¿qué pasa si sale algo distinto? Después también me conforta el hecho de decir, es que he acompañado a muchas mujeres que han salido cosas que no han ido muy bien y han tenido experiencias muy positivas, ¿no? O sea, en ese lado me tranquiliza haber hablado con muchas de vosotras, haberos acompañado en momentos en que no era tan fácil la cosa, de que alguna cosa se giró y que habéis tenido experiencias positivas, ¿no? También sé que mucho está en mi mano de negarme a pruebas, de negarme a hacer ciertas cosas que pueden llevar a hacer más intervenciones, ¿no? Y eso lo sé porque en los 2 embarazos anteriores, si yo no hubiera dicho nada, hubieran sido inducciones en el hospital. O sea que no es que todo fuera perfecto en el sentido de que tuve apoyo del personal sanitario, sino que surgieron cosas durante el embarazo, durante el parto, que su recomendación hubiera sido inducción, ¿vale? Entonces, gracias a la información y a mi confianza, pues me negué y tuve 2 partos en casa, en el agua. Pero bueno, ya este es el plan para el tercero y iremos viendo cómo funciona, cómo va todo. Entonces, hasta ahora no he hecho mucho en cuanto a preparación. Sí que me he puesto mis audios para ir cogiendo esa confianza, para ir teniendo un momento de tiempo para mí, de conexión con mi bebé, que aún no la noto mucho. Sí que en algunos momentos intento hablarle o hablarla, comentar alguna cosa. Mis peques también se acercan a mí, le dan un besito a la barriguita y le dicen te quiero mucho, y eso es muy, muy bonito, ¿no? Me hace ir viendo que estoy creando vida, pero sí que es verdad que en el primer trimestre a veces te olvidas de lo que está pasando y la conexión creo que va viniendo poco a poco, ¿no? Este vínculo se va construyendo poco a poco, aunque ya está, ya me entendéis que se va incrementando. Pero bueno, sí que quería hacer un poco las relajaciones para ir cogiendo esta confianza desde ya. Y creo que voy a leer mi mismo libro. Hay un libro también que me he comprado, que hacía mucho tiempo quería comprármelo, Real Food for Pregnancy. Creo que está solo en inglés, pero habla sobre la comida que deberíamos comer en el embarazo. Y me apetecía mucho para un poco mentalizarme y hacer algunos cambios básicos y comer mejor, básicamente, ¿no? Que os digo, tampoco es que haya cambiado mucho, pero por ejemplo me recordó el libro, porque el aguacate son grasas buenísimas, ¿no? Pues ostras, el otro día me pegué una tostada de aguacate con pavo, buenísima. O otro día un wrap, perdonad, pero no sé cómo se llama ahora en castellano, con pollo, aguacate, un poco de mayonesa, lechuga y chicas, estaba tan bueno. Pero sí, tengo ganas de volverme a leer mi libro
Dar a luz con hipnoparto, porque realmente puse todo lo que a mí me gustaría, puse allí todo lo que a mí me hubiera gustado saber en mi primer embarazo. Y os digo, aunque yo lo he escrito, aunque yo me dedico a esto, pues a veces una tiene que recordarse el mensaje a una misma, ¿no? Así que voy a hacer esto, seguramente me voy a leer otra vez el libro de Ina May Gaskin, Guía para el Nacimiento. Y yo creo que ya está. Igual alguno de Michel Oden. El bebé mamífero, porque son cortitos y no son muy difíciles de leer. Entonces, sí, os voy a ir comentando lo que voy leyendo, pero también está bien leer otras cosas que no sean de embarazo y parto. Hasta aquí el episodio de hoy. Simplemente agradeceros de estar aquí una semana más. Como he dicho antes, estoy muy contenta de poder compartir mi embarazo con vosotras y de vivirlo en comunidad, juntas, ¿no? Yo creo que al final tener este apoyo, pues para mí significa mucho. Y nada, si tienes preguntas, pues me las puedes hacer por Instagram. Voy a hacer algún episodio de vez en cuando, ¿no? Sobre cómo va mi embarazo, de cómo lo voy llevando, de mis planes. Así que si tienes preguntas, me lo vas dejando caer y lo voy incluyendo. Y cuéntame también cuando cuelgue el reel por Instagram o mándame un mensaje, cómo fue para ti anunciar tu embarazo, cómo reaccionaron tus hijos si ya tienes o tu familia. Y me encantará leeros. Pues venga, un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.